Fonoquinesis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis aquí con mi buen amigo Paquito de León y una invitadaza que tenemos, hombre. A ver, Paquito, dinos, ¿quién está con nosotros? Pues antes que nada, muy buenos tiempos a todos y a todas las que nos escuchen, en donde quiera que nos estén escuchando. Pues hoy estamos muy contentos. Debemos hacer un pequeño preámbulo. Fue gracias a Luis Camacho Vite, nuestro queridísimo productor, fue quien nos pasó el contacto de la invitada del día de hoy. Nos envió sus enlaces para ver unos cuantos cortometrajes que ella ha realizado, cortometraje instalación. Ya hablaremos un poco más acerca de este asunto. Y tenemos con nosotros a Don Anaí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, no comentarles antes de entrar en materia con nuestra entrevista que ella es una realizadora audiovisual bastante joven, o bueno, yo ya todo el mundo lo veo joven. Ella ya nos dirá un poco más acerca de los datos a nivel biográfico que nos va a compartir para empezar, pero con una propuesta de trabajo que nos pareció súper interesante, ¿no? La verdad es que muchas veces pasa que cuando hay un cine muy ideológico, ¿no? O sea, que apela a una ideología o abarcar un problema social o una serie de problemas sociales, muchas veces puede pasar, ¿no? Que el riesgo entre la creación y lo panfletario está así a un pasito de distancia, pero con la obra de Don Anaí nos llamó muchísimo la atención que esa línea más bien cohabita muy bien lo que se quiere decir con el cómo se está diciendo, el cómo se está realizando la propuesta audiovisual. Pero bueno, entonces ya dejaremos que ella sea quien se presente. Entonces nos gustaría empezar con eso, Don Anaí, que nos comentaras un poco quién es Don Anaí, cómo fue que empezaste a interesarte en este tipo de creación, qué fue lo que te llevó al cine, a la experimentación visual, etcétera. Pues hola a todos, muchas gracias Francisco, Sergio y Luis Andrés por la invitación. Ahorita van a escuchar que hablo un poco raro porque ayer me movieron unas cosas en mis brackets, entonces se están ahí ajustando a la boca y hablo así medio extraño, pero bueno, espero que me puedan entender. Pues sí, soy realizadora audiovisual, autogestiva, autodidacta, hasta hace unos años, bueno. Comencé más o menos este viaje cuando tenía como 19 años, ahorita tengo 31. Nunca fue mi intención dedicarme siempre, desde muy chiquita el cine experimental me fascinaba, ¿no? Cuando veía videos de MTV como a los 8 años, 9, decía, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, nada me despierta esto que me está despertando este video, ¿no? Y como que eran videos así bien, así con... realizados con una forma y un fondo muy diferente a lo convencional, ¿no? Y yo veía como mis amigas veían novelas de Televisa y se emocionaban, o partidos de fútbol, y cine, o sea, no lo digo para posicionarme desde una posición como moralmente superior o inferior, porque a mí no me gustara eso, pero a mí no, yo veía eso y no sentía nada, ¿no? O sea, no sentía nada. Lo que veían mis amigas, de lo que hablaban, y yo decía, pero ¿por qué les gusta eso, no? Pero bueno, eso hizo como que me aislar un poco y que me metiera en el mundo de lo que de verdad a mí me llenaba, ¿no? Entonces yo me la pasaba buscando así cosas raras que ver pues así le llamaba yo, ¿no? En la televisión, pero siempre lo vi. Cuando a los 10 años pedí mi cámara y como soy de una familia de clase social baja y trabajadora, pues viviendo en los barrios más peligrosos de Puebla yo no podía salir a la calle a jugar, ¿no? Porque era muy peligroso y entonces pedí a los Reyes Magos una cámara y me la trajeron, pero el rollo de la cámara era carísimo, ¿no? Entonces yo no podía acceder a eso desde chiquita. Y ya cuando crecí, empecé a trabajar, dije, no, pues yo ni trabajando como, no sé, cuando empecé a trabajar a los 15 años como mesera, como campesina, como obrera, dije, no, nunca me va a alcanzar para una cámara, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar para poder aspirar a eso? Entonces me desilusioné mucho y dije, no, pues es algo
y más la animación experimental, que es lo que me llama. Dije, eso es algo que yo nunca voy a poder hacer, ¿no? Y me desilusioné mucho. Y pues como que seguí con mi vida, dije, bueno, pues ya hay cosas que no se pueden. Y cuando entré a comunicación, porque la escuela de cine era muy cara, entonces lo más accesible era comunicación, y se acercaba un poco, pues nos dejaron una tarea de hacer un cortometraje, y hice un corto así como ejercicio de tarea a los 19, que se llamaba... bueno, no importa de qué, cómo se llama. El chiste es que, bueno, era un muñequito que se comía a sí mismo, era un mimo que se comía a sí mismo y era un cine mudo. Y y bueno, y ya lo hice, ¿no? Y como que mis profes vieron que tenía como esa inquietud y me apoyaban, como que me pasaban convocatorias y me decían, oye, mira, tú haces cuentos, ¿no? Porque pues me dedicaba a hacer cuentos porque también me gustaban las historias. Esos cuentos ya se habían publicado cuando yo tenía 20 años en varias plaquettes y suplementos de la ciudad de Puebla, que es de donde yo soy. Y entonces como que eso llamó, las historias que yo escribía llamaron la atención de la gente y me decían, es que tus historias son muy visuales, ¿por qué no las produces? Y yo dije, pues sí, pero pues es para mí un sueño casi imposible, ¿no? Es muy caro, muy, muy caro. Entonces me pasaron una convocatoria donde justo a donde conocí a Luis Andrés, donde si te seleccionaban te ayudaban a hacer, pues te daban todo equipo, gente para poder hacer tu primer corto, como ya de una forma más profesional. Y pues me seleccionaron y ahí tuve la oportunidad de hacer un híbrido bien, bien raro, donde me ayudó Luis. Y porque yo no tenía ni cámara, ni sabía editar, no tenía ni compu para poder editar. Ustedes saben que las compus, pues, para poder editar requieren ciertos, pues sí, tienen que ser de cierta calidad, ¿no? Y la mía era una cosa que no soportaba ni Adobe Premiere. Entonces, pues a partir de ese corto que le gustó a la gente, bueno, a gente le gustó, a otra gente no le gustó, me empezaron a dar trabajo para hacer videos. Y yo decía, híjole, pero pues ni he acabado la uni, ni tengo cámara, ni tengo compu, ¿cómo le hago, no? Pero ya estaba ahí, como que me empezaban a dar varito por eso. Y entonces, pues justo fue mi creatividad y la ayuda de muchas amigas que me prestaban su cámara, que me prestaban su compu, que me ayudaban a editar, porque pues en comunicación solo te dan una embarrada de lenguaje audiovisual y de edición y de cámara y todo eso. O sea, pues realmente era autodidacta porque mis amigas me enseñaban, ¿no? Luis entre ellos. Entonces, pues ya de ahí me empezaron como a dar chambas y eso permitió que yo me fuera comprando mi equipo y todo eso. Y empecé a hacer mis obras, ¿no? Ya como a los no sé, pues que habrá sido como, pues sí, como al año yo ya empecé a hacer como mis propios cortos. Eh, y pues sí les fue muy bien, como que me mandaban convocatorias para festivalearlos y yo quería justo estos cortometrajes, yo los hacía para que se vieran en la calle, para que se subieran a YouTube, para que se vieran en espacios públicos, en escuelas, en universidades, porque tienen un contenido audiovisual que habla sobre temas tabús. Bueno, entonces tabús, ahorita ya está más abierta la cosa, sobre género, sexualidad, lesbianismo, transfeminismo, trabajo sexual, etcétera. Pero justo las plataformas como YouTube, como en las calles y en las escuelas, porque yo quería que se vieran en preparatorias, universidades, me decían, no, aquí no queremos eso, ¿no? O sea, ¿cómo crees que vamos a mostrar esas cosas? Desnudo, lenguaje y la. Y fueron los festivales de cine experimental los que dijeron, no, aquí sí. Y por esos festivales donde me eligían mi obra, pues se iba a muchos lugares y entonces ya como entraba por parte del festival, ahí sí ya se podría mostrar en la cárcel, ya se podría mostrar en la calle, ya se podría mostrar en escuelas, pero ya porque estaba el festival como respaldo. Pero si iba yo solita con mi trabajo a las escuelas, o sea, no. Entonces de ahí como que la gente empezó a conocer más y más mi obra. La verdad le fue muy chido. Pues, ha estado en festivales en todo el mundo. Siempre he optado como por... soy mucho de creer en los festivales de que no son de primera categoría, porque los festivales de primera categoría siempre tienen un sesgo de elitismo, de clasismo y de gente que tiene ciertos recursos para poder acceder a, ¿no? Y como si ese fuera el único cine bueno. Y lo malo de eso, de las plataformas de streaming o de los festivales de primera categoría, es que hacen creer a la gente que eso es lo único bueno y lo único que hay, y lo demás, los que estamos haciendo producciones por lo general más precarizadas en otras condiciones, pues entonces eso no es lo bueno porque no tiene las mismas formalidades o los mismos, no se construyó bajo las mismas, pues con las mismas herramientas técnicas y muchas veces también teóricas que lo que muestra ese cine, ¿no? Que a veces ni siquiera, bueno, yo no les veo herramientas teóricas, algunos sí, algunos no, pero
El chiste es que opto por los festivales que no son de primera categoría y fue mucho desde cuando yo empecé a hacerlo esto, como no nombrarme directora porque me parecía muy como de jerarquías, como yo estaba a favor del cine sin director, o sea, como la película de, creo que Ensayo de una orquesta de Fellini, creo que es, donde no hay director, la viví, ¿no? Porque yo así como de, y me dicen, es que no todos los directores tienen por qué ser, lineales, ¿no, Anaí? Y yo decía, no, pero yo no me quiero nombrar directora, quiero nombrarme realizadora, no sé, otra cosa. Y la verdad es que hacer cine experimental, sin recursos, bien empíricamente, bien autodidacta, y era como, wow, ¿qué vergas estoy haciendo? Ay, perdón, ya dije una grosería. ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo? Y fue muy difícil para mí hacerlo, y además que tengo un problema que me cuesta mucho concentrarme, no soy hiperactiva, pero nunca, o sea, nunca me he medicado, más bien siempre me he puesto a crear para sacar toda esta energía, entonces me cuesta mucho concentrarme y fue muy difícil para mí, la neta, hacer mis trabajos, que son muy sencillos, pero me costaron mucho en todos los sentidos, y pues se festivalaron en festivales que no son de primera categoría, obvio, porque también no tenían ni el dinero ni nada para que se festivalaran en eso. Y pues ahí vamos. Ahorita que conforme me vayan haciendo la entrevista, les estaré platicando más porque creo que ya me extendí mucho. Perdón, soy No, bien tranquila. habladora. Está bien. Estás en el lugar adecuado para hablar. Exactamente, y no te preocupes, no tenemos censura. Con lo de esto del lenguaje no hay problema. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Qué bueno. Una de las primeras preguntas que te quería hacer es justo relacionada a la temática de tu trabajo, porque viendo tu trabajo sí que hay una temática en común y quisiera que nos hablaras un poco de si esta temática fue una elección consciente, si fue algo inconsciente, si fue a partir de alguna experiencia que tú viviste en tu vida y que te marcó y que dijiste quiero hablar de esto, quiero comunicar este tipo de historias. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, soy algo que marca mucho el contenido de mis historias, es precisamente las cosas que me hacen enojar, que me reprimo, las injusticias que he vivido, ¿no? Soy lesbiana y nací en un entorno sumamente conservador en la ciudad de Puebla, en el centro de Puebla. Estudié en una de las escuelas más antiguas de Puebla, católica y privada, en el centro de Puebla. Y entonces yo me di cuenta de mi lesbianismo desde muy chiquita, ¿no? Como a los 10 años. Y estaba enamorada de una de mis profas, pero pues ahí era como casi un crimen decir eso, ¿no? O sea, ¿cómo ibas a decirle eso? Ni siquiera a mis amigas se lo quería decir, ¿no? Ni siquiera a mi familia, o sea, porque no sabía qué hacer y era un sentimiento muy, muy grande. Entonces, como desde chiquita, mi mamá es psicóloga, ¿no? Entonces me habían diagnosticado hiperactividad, pero mi mamá dijo, no, a mi hija no la voy a medicar, mi hija se va a poner a crear para sacar esa energía porque no me parecen como muchas cuestiones de la psiquiatría. Entonces yo siempre fui a cursos desde muy chiquita de todo, ¿no? De ballet, de escritura, de todo. Entonces para sacar como siempre lo que sentía, mi mamá también me enseñó mucho a no somatizar, ¿no? Como siempre expresar lo que yo quiero para no somatizar en el cuerpo nada. Entonces me puse a hacer historietas que contaban la historia de la profesora de la que yo estaba enamorada en mi diario, ¿no? Ahí empecé a escribir en mi diario y pues conforme fui creciendo y me fui siendo valiente para ser yo misma, pues me encontré con muchas cosas muy injustas, ¿no? Porque a veces cuando tú te declaras lesbiana en lugares como estos, híjole, todas las mujeres, me pasó que muchas mujeres automáticamente porque yo les hablaba, ya sentían que yo les estaba echando el perro y ya se sentían deseadas, ¿no? Incluso le empezaban a decir, no es que nadie quiere conmigo. Yo decía, ¿qué? ¿Con quién? Así como me pasaban, y eso me hacía enojar mucho, ¿no? Porque entonces también sus esposos o sus novios se enojaban conmigo porque yo quería con la señora o la chava o lo que sea. Yo decía, pero a mí ni me gusta, ¿no? O sea, como eso me pasaba. Y como que muchos hombres que, no, pues es que no me has conocido a mí, ¿no? O como muchas cosas así como para agredir pues mi sensibilidad, mis emociones, mis preferencias sexuales, ¿no? Y entonces muchas veces cuando yo le llegué a decir a algún heterosexual lo que estaba sintiendo, casi me escrachan de acosadora, ¿no? O sea, de que no se acerque a estos espacios porque apenas si me ve, me va a convertir en lesbiana. Y cuando llegó a pasar algo entre nosotras, la culpable fui yo por transgredir su heterosexualidad. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que vivir con esto? ¿Por qué tengo que vivir así, no? O sea, no le estoy haciendo realmente nada a nadie y también no estoy siendo como o sea, no estoy siendo insistente ni nada, solo estoy expresando mis sentimientos y los estoy tratando de hablar. Y cuando llega la escritura a mi vida, pues desemboco ahí, llega al cine experimental y pues ahí sale todo, ¿no?
Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo porque sí ha estado como muy duro, muy, muy duro. Incluso pues ya viviendo en otros lugares me doy cuenta que no es solo en Puebla, ¿no? Y, y cómo es posible que a estas alturas, o sea, hasta ahorita, todavía siguen sucediendo estas cosas en algunos círculos, ¿no? Como, sí, o sea, dices, o sea, bueno, todavía hace 20 años en una escuela católica privada en el centro de Puebla, va, pero ahorita, así, y luego cuando estás entre banda que deconstruida, que de la comunidad LGBTIQ, etcétera, y todo, o sea, sigue sucediendo, o sea, pero entonces es como me doy cuenta que más que una cuestión de preferencias sexuales, es una cuestión de cómo la gente está conectada consigo misma y con sus deseos y qué tan clara es para expresarlos y dialogarlos y no reprimirlos y andar proyectando en la otra persona lo peor de sí misma, ¿no? Porque a veces también cosas así me pasó con lesbianas, transfeministas, deconstruidas y todo, ¿no? Que no, es que ya me dijo lo que siente por mí, me está acosando, que no se acerque, no la quiero en mis espacios, o sea, ni tantito cerca, porque y es así como de, güey, relájate, ¿no? Entonces es como de, pues yo aprendí a no, mejor cuando alguien me gusta, mejor ya ni digo nada, ¿no? O sea, ahorita realmente es un proceso que yo estoy viviendo en muchas esferas como de, pues también tratarme de abrir por todas estas violencias que viví durante 20 años de mi vida, ¿no? Entonces, pues justo lo que ha sido mi salvavidas en el sentido económico, emocional, hasta ya voy a llorar, y todo, pues justo ha sido el cine experimental. Ha sido mi amiga, todo. Sí, algo y para tratar de redondear un poco esta idea, ¿no? Bueno, personalmente me llamó mucho la atención es que esa experiencia, digámoslo así, biográfica, pero además cuando en tu primera participación, digamos, cuando después de que respondiste la primera pregunta, decías algo bien importante, ¿no? Y es el contexto, ¿no? Para los que somos de México, bueno, y en particular que hemos conocido esa clase de contextos de las clases trabajadoras, etcétera, ¿no? Hay una serie de particularidades que hacen que la experiencia cambie, ¿no? Como todo tipo de experiencia, finalmente se basa en sus contextos, en los escenarios que se han creado, ¿no? O sea, yo que también pasé por escuela católica, pues, y además en la que además era de puros hombres, ¿no? O sea, finalmente cada una de estas experiencias tiene sus particularidades que aún así, ¿no? Permiten estos espacios de creación. Pero justo ya cuando llegamos a los cortos, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? El cómo los presentas, porque además desde los títulos no escondes, ¿no? Lo que vas a decir, ¿no? Correrse no es mearse, ¿no? Adiós a la licuadora. O sea, finalmente hay una direccionalidad, lo voy a decir así, ¿no? Del mensaje que se está arrojando y el cómo se está arrojando, pero que tampoco se pierde, y eso es lo que me resulta muy interesante a mí, ¿no? Que tampoco se pierde nada más en la autobiografía o en el decir, nada más esto importa porque me afectó a mí, sino que lo coloca, no, 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 ahí en un contexto en el cual finalmente eso visual nos ayuda mucho a ponernos en ese otro tipo de experiencia, a pensar ese tipo de experiencia, no nada más a leerlo como si fuera una cuestión de individualidades, sino que está colocado justamente, y como me gustó mucho como lo dijiste, ¿no? En el orden del deseo, ¿no? Y Sí, cómo tenemos nuestra relación con ellos. sí, sí. Justo mi segunda pregunta era por ahí, perdón. Era que tu trabajo se puede exteriorizar de una manera que funciona muy bien y a veces los artistas, es difícil, a veces en específico en el cine experimental, poder realizar ese tipo de cosas, o sea, en el sentido de que uno puede ver muchísimo cine experimental y hay veces que la subjetividad le gana al mensaje, ¿no? Y es complicado entender hacia dónde está direccionado el trabajo y a mí me parece que tu trabajo tiene, como dice Francisco, tiene un mensaje muy claro y apela a los sentimientos me parece, de que muchas personas. Y mi pregunta, también quería hacerte otra pregunta relacionada a esto, que dado que tú te has sentido hasta cierto punto, ¿no? En tu vida, puede ser por tus preferencias sexuales o por cualquier otra cosa, te has sentido marginada, ¿no? Hasta cierto punto, al margen de muchas situaciones. Cuando tú expusiste este tipo de trabajo,
¿Cuál fue la reacción de las personas a tu alrededor? Y si tú sientes que ahora eres parte de una comunidad, ya sea de creadores o de artistas, si has tratado, si has encontrado alguna comunidad que te abrace o que te sientas más incluida después de haber publicado tu trabajo. Me costó mucho ahora sí que encontrar mi hábitat, porque, por ejemplo, cuando conocí a Luis Andrés, nos volvimos muy buenos amigos porque teníamos como esta inquietud y ese cuestionamiento hasta ante ciertas posturas clasistas y elitistas que hay en el cine, ¿no? En el cine formal, en todo tipo de cine. Y no hay, o sea, realmente en Puebla no hay mucha gente, ahora sí que no es por decir, uy, nosotros, no, para nada, pero pues mucha gente como que nada más aspira al cine desde Puebla, pues son como al cine hollywoodense, ya saben todo eso, y no los critico, tiene su valor, por supuesto, y todo, también hay cosas que le cuestiono, pero así que haya mucha gente que le interesa el cine experimental, pues no, ¿no? Fue cuando empecé a ir a la Ciudad de México precisamente porque elegían mi obra para que se fuera a festivales y me invitaban a dar charlas o clases sobre mi obra, que empecé a conocer más gente del cine experimental y ahí encontré, o sea, de aquí soy, ¿no? De aquí soy, ¿no? O por ejemplo, ahorita que se hizo el colectivo de los cines mutantes del que formo parte, que son cineastas experimentales de todo México, o sea, siento que puedo hacer yo y no hay problema, ¿no? Nos comunicamos con memes y con GIFs y está genial, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Puebla se hizo una colectiva de cine en general. Híjole, y apenas les platicaba una justificación del por qué no llegué a la junta. No, no tienes por qué estarnos contando tus problemas personales en este grupo. Y por eso no te vamos a agregar a este otro grupo. No quiero decir el nombre de la colectiva de cine en Puebla, que también lucha por cuestiones de que se reconozca, se descentralice el cine, pero también lo hacen desde su visión centralizada de que ellos quieren, pues sí, como poner sus reglas, imponerlas y todo eso. Y dije, no, mejor me salgo de esto, ¿no? Y me salí de eso, de ese grupo de Haciendo Cine en Puebla, y me metí o sea, pues de por sí ya estaban los cines mutantes y ahí me siento totalmente en mi, en mi casa, ¿no? Me siento totalmente tranquila, en confianza, o sea, sin miedo a decir algo que se vayan a ofender o algo así, para nada, ¿no? O sea, realmente hay un diálogo muy chido, porque creo que también muchas veces las personas, no generalizo, pero las personas que estamos en el cine experimental, tenemos otra visión también tanto de cómo construir una idea, cómo formarla, como más abierta, más sin militarizar, ¿no? Sin militarizar la cosa. Entonces, pues ya estoy encontrando como mi hogar, pues mi sentimiento de hogar y de pertenencia de alguna forma, después de 20, 25 años de mi vida de sentirme como que o sea, no identificada con lo que la gente le gustaba o así, pues estoy encontrando mi mundo y soy muy feliz y ya me voy conectando con gente de todas partes. El que se exhiba mi obra en tantos lugares me ha hecho acercarme y que se acerque a mi gente bien interesante, con otra visión de la vida, con otras propuestas y también abrirme, ¿no? De que, pues yo no tengo por qué estar en espacios donde me van a estar militarizando, donde me van a estar limitando, donde me van a estar criticando, juzgando. Nadie tiene por qué vivir así. Entonces, pues justo el cine experimental es lo que me lo permite. Y ya respondí esa pregunta y no recuerdo cuál era la otra. ¿Cómo reaccionó el público cuando vieron tus materiales? Ah, justo, sí. No, pues de todo. Porque como tiene contenido explícito, pues hubo gente que, wow, órale. Hubo gente que me dijo, uy, me la jalé viéndotela. Y hubo, por ejemplo, sobre todo mujeres que me dijeron, no, ¿cómo? ¿Por qué muestras eso, no? O sea, ¿por qué estás mostrando esas cosas? Y le digo, o sea, no te da pena, no te da asco. Y decía, pero pues sí son funciones de nuestro cuerpo, no es nuestro cuerpo. ¿Por qué me tendría que dar asco? Por ejemplo, cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad, en Puebla, me platicó el organizador porque se presentó por el Shorts, o no me acuerdo por qué festival, que hubo gente que se salió de la función, o sea, que mujeres que dijeron, no, yo no quiero ver eso, o sea, al ver mi vagina y eyaculando en el Teatro de la Ciudad, dijeron, no, y se salieron, ¿no? Y gente que me dijo, wow, ¿no? Y que incluso me dijo, oye, ¿por qué no haces un video para mi institución o para mi videoclip? O sea, gente que se acercaba a mí y gente que y gente que y gente que pues no, me repudió, ¿no? Y justo yo hago lo que hago porque a veces lo que veo no me representa, no me siento identificada. Entonces yo lo hago como un abrazo porque a mí me gustaría ver eso que yo estoy haciendo y por eso lo hago. Y es bien lindo encontrar a personas que justo se identifican con eso y que tienen ese mismo hueco que yo tenía, ¿no?
Y creo que, pues obviamente en cualquier tipo de obra de arte, por muy social que sea, siempre uno está hablando de sus problemas y de una misma, ¿no? Se refleja, se proyecta ahí, pero yo soy totalmente directa. Así, hay gente que más, por ejemplo, pues dice, no, voy a hablar del problema del agua no sé, en Afganistán. Y es una persona que vive en México, pero pues algo de sí misma está proyectando ahí, ¿no? Yo soy como muchísimo más directa. Y porque también no me, oh, sí, pues sí, justo, y por muchas razones, y pues ya, eso. Muy bien. Fíjate que justo eso, ¿no? Habría que decirlo así, en primer lugar, bueno, vaya, o sea, ya digo, ya estamos hablando de los temas que ha tocado Don Anaí en su trabajo, ¿no? Que tiene que ver con el deseo sexual, bueno, insisto, el título lo dice muy claramente de uno de los cortos, ¿no? Correrse no es mearse. Eh, pero que justamente, incluso, bueno, primero decir, ¿no? Que lo bueno del cine experimental es que ahí no hay bulo, o como se conoce hoy actualmente, el spoiler, ¿no? Esta obsesión que tenemos por el spoiler, ¿no? Ahora sí que con que les contemos la trama no se están perdiendo nada del corto, vayan a verlo, es lo bueno del cine experimental, porque en el cine experimental lo que importa es el no de qué trata, sino el cómo se está mostrando aquello que se muestra, ¿no? A mí justamente este tipo de experimentos me recordaron un poco a lo que hacía Arun Farocki, ¿no? O sea, y que justo, ¿no? Él parte de esa premisa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mostrar? No, porque de repente decimos, como Alberto Chimal en una conferencia que tuve el gusto de compartir con él, decía que le llama la atención que vivimos en una sociedad que prefiere censurar la sexualidad que la violencia, ¿no? O sea, es más fácil que censuremos la sexualidad a que censuremos la violencia. Y por ejemplo, por poner el caso, ¿no? Cuando Arun Farocki habla justamente tiene este maravilloso documental breve que se llama El Fuego Inextinguible, que les recomendamos profundamente. Dice, no voy a mostrar las imágenes de lo que hace el napalm, ¿no? Dice, porque se cerrarían ante esas imágenes, ¿no? Pero lo que puedo hacer es mostrarles lo que hace el napalm, el efecto que genera el napalm en el cuerpo humano, ¿no? Entonces él mismo se quema con un cigarro, ¿no? El brazo, ¿no? Y dice a cuánto arde el cigarro, cuál es el efecto que produjo en su brazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Creo que la posibilidad de la experimentación, y que es algo que me llama mucho la atención en tu trabajo, ahorita pasaremos a tu otro cuarto, que es Adiós a la licuadora, es eso, ¿no? Que el hecho de que sea muy directo el trabajo no implica que sea poco imaginativo, Ujú. ¿no? Porque al contrario, ¿no? Los recursos que está utilizando Nanaí visualmente, ¿no? Son los que están generando una condición lingüística, le voy a llamar de momento, ¿no? Por los códigos del lenguaje del cine, que llama mucho la atención, ¿no? Y que no nada más atrae la atención, sino que además nos hace sentir el mensaje desde lugares que, pues claro, no extrañan esas reacciones que de repente hay alguien que se deba ir, pero que incluso ahí más bien de fondo reflejan mucho nuestra condición moral, social, general. Y también yo quería preguntarte, ahora que has trabajado y que se ve que en algunos de tus trabajos has colaborado con ciertas personas, ¿nos podrías hablar un poco de qué papel juega la colaboración en tu obra y con quién querrías colaborar en el futuro? ¿Cómo querrías llevar tú la colaboración en tu trabajo? Exactamente, y perdón que interrumpa antes, pero justo, ¿no? Incluso ya no nada más colaboración, sino la idea de lo colectivo o la colectiva, ¿no? Sí. Sí, pues no, es gracias a todas las colaboraciones que he tenido que esto se ha logrado, ¿no? La verdad es que me siento muy afortunada. En el primer corto Luis estuvo de testigo. Habían en el foro como 30 personas que fue en mi casa, así 30 personas apoyando, como 35. Y dije, ¿ahora yo qué voy a hacer con 35? Y no queriendo asumirme como directora, ¿no? Así, ¿cómo le hago, no? Y han Claro. habido cortos donde justo 30, 35, y ha habido cortos donde solo he estado yo. Y la verdad es que yo les agradezco mucho a la gente, a toda la gente que me ha apoyado, que han sido mis amigues y gente que pues le gusta lo que hago, que ha creído en mí, porque gracias a esas personas que se ha logrado esto, ¿no? Y
Pero, ¿sabes? Yo me doy cuenta que yo soy más de trabajar yo solita. Como que me salen cosas más chidas y yo agarro la cámara y yo solita hago todo porque no, a veces me cuesta mucho como coordinar, ese trabajo de coordinar como, de trabajar en equipo, como que, mucha gente, no sé, como que no sé, no es que no sepa trabajar en equipo, creo que es más laborioso, ¿no? Como, entonces, pues como que creo que lo mío es más eso, pero es gracias a todas esas personas que he logrado lo que he logrado. Y fíjate que a mí lo que me interesa pues es poder colaborar con gente que tiene disposición y apertura, ¿no? Más allá de que sea, no sé, Michael Gondry o no sé, ¿qué otros directores admiro muchísimo? No sé, no se me viene nadie a la mente ahorita, pero para mí lo valioso más bien sería como pues sí, que siga llegando a mi vida gente con esta apertura y disposición y recursos para poderles remunerar, ¿no? Porque pues no comemos nadie del gracias. Entonces, pues sí, o sea, hay directores de cine que yo admiro muchísimo, directoras, y que obviamente, digo, si me pusiera así de qué, si pidiera un deseo, pues sí me gustaría mucho, por ejemplo, sí, podría hacer algo, o sea, admiro muchísimo el trabajo de Jans Van Mager, de Michael Gondry, de quién más, ¿no? Pues hay varias personas, pero ahorita no se me viene a la mente. Pero pues no sé, cualquier tipo de colaboración yo la agradezco muchísimo. Para mí todas las personas son mis maestras. Y en tu trabajo también, bueno, hemos visto que se menciona un colectivo, ¿no? El colectivo Árbol que aparece ahí. Y háblanos un poquito de este colectivo, ya que estamos hablando de colaboraciones. ¿De qué trata este colectivo? ¿Es un nombre más bien que tú le pusiste que dijiste, mira, pues le voy a poner colectivo Árbol porque suena bien? Pues justo se lo puso Luis Andrés, Pues cuando estábamos editando uno de mis videos, le estaba editando y digo, pues hay que ponerle no sé, como que quiere como productora o algo así. Yo no me acuerdo, y dije, pues ¿qué le ponemos? Y dijo, pues Colectivo Árbol. Porque le decía, es que yo no me quiero poner como directora. Y dice, pues hay que ponerle algo, ¿no? Que lo hizo alguien. Y como estaba a favor como del cine sin director, donde todo se pone nada más en nombre de un colectivo, ya le pusimos Colectivo Árbol. Ya después como que fui cambiando mi visión. Digo, no, pues es que sí es necesario nombrar quién hizo qué para que pues se vea, se reconozca su labor, ¿no? Y pues ahí se quedó y la verdad es que dije, bueno, si tengo que poner que como de productora o así, pues le voy a poner Colectivo Árbol, ¿no? Porque es como, sí, así como, pues quien quiera ser como parte de esto, ¿no? La verdad es que ahorita como he tenido mucha chamba pues apenas puedo sobrevivir, ¿no? O sea, como haciendo mis proyectos y todo, no he invitado como más a gente que se colaboren o que hagan como no sé, lo que quieran, pero pues, o sea, Colectivo Árbol es de todas las personas, ¿no? Y se pueden agarrar o sea, yo estoy muy en contra de los derechos de autor y todo eso. Creo que lo importante es compartir. Entonces, quien sea que agarre el logo y que se lo ponga, por mí no hay problema. O sea, es como, no es mío, ¿no? Es nada más, ahí está. Ahora sí que el árbol tiene muchas ramas y echa raíces donde sea, ¿no? Sí. Es una invitación. Muy bien. Fíjate, ya hablaste, que era nuestra siguiente pregunta, de hecho, ¿no? Ya hablaste un poco de tus influencias, ¿no? O sea, ya hablaste de Frank Mayer, que además ¿cómo se llama? Diario de una puta, ¿verdad? Se llama. De los cortitos, como justo, ¿no? Lo había pensado, tienes un momentito, ¿no? Por ahí en el que el tipo de animación es muy similar a lo que hace Frank Mayer, ¿no? Con animar seres humanos, ¿no? O sea, a sus actores, ¿no? No figuras como tal, sino al propio ser humano animarlo ahí, ¿no? Entonces, ya hablaste así de más o menos eso, un poquito de esas influencias, pero ya no nada más directores, sino nos podrías compartir alguna película, ya, y hablaste al inicio de tu participación, ¿no? De lo que pasaba cuando veías videos experimentales, por ejemplo, porque además eso no lo mencionamos, tú ibas a saber que tuvimos un episodio la semana pasada acerca de videoclip. Y ahora que decías esto, ¿no? De que viste videos experimentales en MTV, se nos olvidó hablar de eso, ¿no? De que MTV también tenía una gama de videos experimentales y que de hecho incluso ellos fueron de los primeros en mover en Smack Mayer en Estados Unidos, ¿no? Hay el famoso corto de los vistecitos teniendo sexo, ¿no? De Smack Mayer, el primer lugar donde se pasó en Estados Unidos fue MTV.
Pero justo, ¿no? Te quería preguntar si además podrías mencionar alguna película o algunas películas que te hayan mucho impactado y hayan cambiado la forma en que veías el cine ya como Sí. realizadora. Pues justo en la relación del videoclip, ¿no? O sea, como te decía, mi primer acercamiento al cine experimental fueron con los videoclips, ¿no? Y los videos de Björk, a mí me decían, no, o sea, ¿qué es esto, no? Yo tenía como 8 o 9 años y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Y ya después recuerdo que hubo una película que me dije, de aquí soy, cuando uno de mis primeros trabajos fue ser mesera de una franquicia de cafés que súper explotan a sus trabajadores. Entonces yo lavaba trastes todo el día, como de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Y salía a las 4 de la mañana de trabajar y pues no tenía sueño, ¿no? Porque también bebía mucho café para aguantar ese tormento. Y entonces me ponía a ver películas y ahí vi como a las 5 de la mañana Waking Life, Despertando a la Vida, que es una película animada. De Y Richard dije, Linklater. ajá, y yo dije, ¿qué es esto? ¡Wow! Me fascina. O sea, sentí algo que no, o sea, dije, no, ¿qué es esto? No, necesito ver más esto, necesito ver más esto. Y entonces, pues, y eso marcó mucho también la gente con la que me empecé a juntar y todo, o sea, que teníamos como esos gustos y pues a esa edad en esos es bien difícil encontrar a gente así, ¿no? Entonces, pues justo así yo me metía como en foros así, en internet, como para ver a quién encontraba y que me recomendaran cosas, cómo conseguir el material, ¿no? Y esa fue una de las películas que para mí despertó, o sea, una fue los videos de Björk que vi cuando era niña y luego ver Waking Life y porque pues tenía megacable, no me acuerdo qué sistema de cable, entonces pues por ahí los veía, ¿no? Claro. Y pues no tenía vida social porque precisamente no me sentí identificada con lo que le gustaba a la gente en mi entorno, pero sí me sentí identificada con esas cositas que encontraba, ¿no? Y ya después, más grande, pues sí, o sea, eh, pues es que me volví adicta a eso, ¿no? Y la verdad es que ahorita yo no podía pensar en toda la cantidad de directoras, directores que me han impactado, ¿no? Pero sí he encontrado unas joyas que digo, órale, ¿no? Ahorita déjenme pensar, no, pues es que no sé, yo hasta colegas, ¿no? O sea, que gente cercana con la que he colaborado, con la que he trabajado, que digo, órale, trae unas cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, actualmente, ¿quién sería? Ah, pues Betsabe García, que hizo Los Reyes del Pueblo que no existen, ahorita está haciendo Mickey, que es un documental transmedia. Betsa, bueno, ahorita ya se llama Dano, está transicionando. Es parte también del Diario de una Puta, me ha apoyado en varias cosas y su obra es increíble, ¿no? Es una gran amiga, tenemos un vínculo muy cercano. Somos como compañeros de proyectos, de vida, de muchas cosas. Y su obra me fascina. Y lo que está haciendo con Mickey, que es como también un diario acerca de Mickey, me parece que, yo no sé nada de influencers, pero es uno de los Johans Brothers o algo así, o no sé cómo se llaman esos, Jonas De los Brothers. No sé, Jonas. Sí. y no sé si se llaman así, no sé, pero creo que es un influencer, ¿de qué es una influencer? Me parece que es no binaria, y está haciendo un trabajo transmedia con ella, que fue su amiga desde el kinder o desde la primaria, no me acuerdo, pero está haciendo una cosa increíble, ¿no? Así me fascina lo que hace y me fascina que podamos crear juntas y de una forma tan fluida, ¿no? Tan sin formalidades, sin máscaras. Es un vínculo muy lindo que hemos estado nutriendo. ¿Y qué más? O sea, como eso, lo contemporáneo, ¿no? Incluso, pues sí, afortunadamente se ha reconocido su labor en México y es como reconocida como pues es la nueva ola del cine en México, ¿no? He estado en todos los festivales, pero también es una labor muy bonita de ella misma llevar su obra como a comunidades pequeñas y mostrarlo, ¿no? Ha estado en Cannes, en San Sebastián, en Locarno, tiene mi edad. Y también con su mismo trabajo va y lo lleva a las comunidades pequeñas, o sea, ha hecho una gran labor de distribución y de exhibición desde que se ha ido a Sundance, como de que ella misma lo lleva a las comunidades a donde pues no tienen Sundance, ¿no? Entonces, para mí esos tipos de amistades y con las que admiro mucho, las valoro mucho. Yo, por la gran parte de mis amigos les admiro mucho, también a Luis Andrés, las cosas que hace Luis Andrés. O sea, no sé, todos mis amigos, Analisa Cogliata ahorita está haciendo un trabajo, igual tiene mi edad, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es acerca
pues de México, de la historia de México a través de archivos reapropiados y no. Y está saliendo una cosa increíble, también mis maestros, ¿no? Pablo Martínez Zárate, que es uno de los pioneros del documental transmedia en México, está haciendo muchas cosas. Creo que ahorita como no me he dado el tiempo de ver como a diferencia que antes veía lo que hay afuera, ahorita estoy como en mi entorno inmediato, la gente con la que trabajo, con la que colaboro y a la que admiro muchísimo, ¿no? Y que realmente me parece que están haciendo, pues, una transformación de cómo se mira y se produce el cine en México y estoy muy agradecida poder ser parte de este movimiento. Muy bien, pues es como dices, hay una nueva ola de cine en México, están pasando muchas cosas. De hecho, muchísima gente del extranjero está yendo a México a vivir ahí y a hacer arte porque les parece que México está en una transición artística muy interesante y que se están desarrollando muchas ideas bastante originales y de hecho creo que a veces es un poco irónico que los mexicanos somos los últimos en darnos cuenta de lo que está pasando en el país, ¿no? Yo tengo amigos que se han ido a vivir a México de varios países, ya sea de Europa o de América misma, y te platican de todas las cosas que ven o que hacen en México, ¿no? Y dices, órale, pues como mexicano muchas veces tú no te das cuenta de que esas cosas están pasando, ¿no? Y yo creo que México tiene como este sesgo cultural muy importante y que además ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? A mí me parece que muchas veces valoramos las cosas mexicanas una vez que han salido y se han aceptado en el colectivo cultural de otros países. Y yo Y creo sobre todo bajo el canon occidental. Exacto, sí, exactamente. También bajo el canon gringo, ¿no? Muchas veces, hasta que los gringos no aprueban algo que ha hecho un mexicano, pues los mexicanos no lo aprobamos, ¿no? Entonces, yo siento que sí es importante, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? La labor de hablar de estos artistas mexicanos y no solo eso, sino también encontrar las formas de poder exhibir el arte y compartir el arte mexicano desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista, mira, es que esto lo compartió tal director gringo o le gustó a tal persona, sino, mira, esto es lo que está haciendo pues mi compa que está aquí, ¿no? O mi vecino o mi compañero. Y quería que nos hablaras, por ejemplo, antes cuando eras más joven, ¿no? Cuando estabas empezando la realización audiovisual, aquellas influencias del día a día que hayas tenido, ¿no? Una persona de la que tú nos puedes hablar que te ayudó a cambiar tu perspectiva o que te ayudó a lidiar con los problemas que tú lidiabas en tu día a día, ¿no? Porque yo creo que hay veces que hablamos de influencias, por ejemplo, de eso, ¿no? Directores o artistas o músicos, pero muchas veces la gente que nos va influenciando en la vida más es la gente que nos ayuda en momentos donde nadie nos quiere ayudar, ¿no? O nadie nos está echando la mano. Entonces, estaría bien, por ejemplo, que nos hablaras, si quisieras también, no, tampoco quiero presionarte a hablar de tu vida personal, pero que hablaras, por ejemplo, de una persona que para ti estuvo ahí cuando lo necesitabas, ¿no? Artísticamente o personalmente. Sí, bueno, no podría mencionar a una, pero si tuviera que elegir, pues mi madre. Para mí mi madre ha sido todo, ¿no? Es gracias a ella que tengo lo más bonito de mí, es gracias a ella y es quien siempre me ha hecho sentir segura en el mundo, en un mundo y en un entorno que es pues diferente al mío, ¿no? Como que siempre estuvo ahí para abrazarme ante pues un mundo como muy violento, ¿no? Muy violento y muy agresivo. Y pues mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi familia, o sea, afortunadamente tengo una familia que siempre me ha apoyado, que siempre me ha respaldado, que igual no está de acuerdo con todo, o sea, no sé, no está de acuerdo con muchas cosas, también me dedico al trabajo sexual y con eso pues no están de acuerdo, les lastima mucho, no les gusta, pero pues al fin y al cabo es mi cuerpo, es mi vida y pues ni pedo, ¿no? Así como ni modo. Entonces, pero pues han tratado como de, a pesar de que pues les cuesta, que no sé, pues siempre han tratado como de, al menos ser un abrazo ante toda la violencia que vivo afuera. Entonces yo podría a mi familia, a mis amigas, la verdad es que tengo un entorno muy amoroso y muy bonito que me ha apoyado y gracias a esto estoy viva, si no yo creo que ya me hubiera suicidado. No, eso que dices, o sea, eso que dices es realmente importante. Yo creo que el apoyo de tu familia, más porque son las personas que realmente van moldeando tu entorno directo, ¿no? Cuando eres muy pequeño y no tienes ninguna referencia, las interacciones que tienes con las personas más cercanas a ti son las que moldean tu realidad.
y que tus familiares más cercanos te hayan apoyado y hayan estado ahí para ti. Yo creo que, como tú dices, sí que hace la diferencia, ¿no? Porque nosotros lo vemos muchos casos, en especial en México, ¿no? Que es del país que podemos hablar, yo creo que los tres, porque los tres somos mexicanos, casos de violencia extrema a personas, ya sea transgénero, a personas homosexuales, en específico en nuestra generación, ¿no? Que todavía no era aceptado y que aunque ahora ya sea un poco más aceptado, pues también vemos que es aceptado pues con el hombre homosexual blanco, ¿no? Y es algo que también, de lo que no se habla mucho, ¿no? Que también dentro de la comunidad hay muchísima discriminación en ese aspecto, que muchos de los avances que se han hecho, pues tal vez no son hacia personas, por ejemplo, a personas, mujeres homosexuales de color, ¿no? O personas que están en los márgenes del espectro, ¿no? Entonces yo creo que es admirable que nos hables de esto, que nos hables de que tu familia te ha apoyado mucho, porque bueno, en muchos casos no es así, y que yo creo que también sirve como ejemplo para hablar de que tú también tuviste el entorno adecuado para poder expresarte, ¿no? Que tú también no tuviste al menos un espacio donde tú pudiste decir las cosas que tenías que decir, ¿no? Sí. Sí, un espacio de contención, y yo creo que eso es algo bien importante, y creo que por eso puedo ver la vida con tanta, no sé, alegría y trato de ser generosa porque he sido muy afortunada en ese sentido, ¿no? Porque sé que mis papás, pues con sus pocos recursos y aunque me tuvieron muy joven, pues hicieron todo lo posible para pagarme la clase de ballet o la clase de todo, para poder yo sacar toda mi energía. Entonces, pues sí, en ese sentido eso. Y justo lo que mencionas con respecto sobre las agresiones que hay dentro de la comunidad, hay un fenómeno ahorita que muy interesante, ahorita que se está dando de justo que entre la misma comunidad LGBTIQ, NB, etcétera, que solamente aprueban a quienes se pueden defender teóricamente, ¿no? O sea, con sus acciones a quienes se pueden defender teóricamente, porque muchas veces si haces algo que no les parece, o sea, dentro de la misma comunidad que estudia, que lo teorizan todo, pues te escrachean, te discriminan y todo, pero ya a veces no analizan que la banda LGBTIQ también muchas veces no tenemos los recursos teóricos ni económicos para saberlo todo y que la podemos cagar también. Y entonces, híjole, entonces andan como militares entre la misma banda LGBTIQ, así como poniendo el privilegiómetro, el branquistómetro, el opresinómetro, el revictiminómetro a todo el mundo, y a veces dices, güey, pues es que a veces sin querer hacemos o decimos cosas que pues no lo autorizamos tanto y no lo estamos viendo como tú, entonces escrachean, cancelan y empiezan a ver ahí una serie de cosas de que porque no es tan deconstruida como yo. Y dices, o sea, topa, banda, o sea, como no mames, ¿cómo te vas a poner con tu deconstruitómetro con banda que no tuvo las mismas posibilidades de estudiar lo que tú, ¿no? Así como con banda lesbiana o con banda trans o con banda... Pues le ponen su deconstruitómetro, como de deconstruirtómetro, de que no, pues ¿por qué la cagaste en esto, no? ¿Por qué no te la sabes todas? Y es como de, creo que aquí hace falta un poco más de escucha, ¿no? Creo que algo que tiene nuestra generación es que todos queremos hablar y que se nos escuche, que se nos comprenda, pero qué tan abiertas estamos para escuchar también otras realidades y comprender que todas las personas vivimos en contextos diferentes, ¿no? Y yo misma fui de esas personas bien militares que estuvo regañando a la banda, ¿no? Así de que, no, ¿tú por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Hasta que también yo topé y dije, no, o sea, es que no podemos seguir así. Nos estamos autodestruyendo entre todos, y a veces sí es necesario destruir ciertas cosas de actitudes y todo, pero a veces dices, ya, o sea, no podemos estar como militares, militarizando a la banda y también automilitarizándonos, ¿no? Es como, y pues es un proceso. Sí, incluso creo que ya me gusta mucho que utilices la palabra. No, pues no, estamos dentro del tema totalmente, porque además muy de acuerdo, o sea, creo que qué bueno. Se permite mucho la divagación aquí, ¿no? Entonces, qué bueno. No, pero pues, justo, sí, ¿no? Muy bien, aquí todos, de hecho. Fíjate, es que es bien curioso, ¿no? Me gusta mucho que utilices la palabra militarización, ¿no? Porque además ya no es nada más una labor policíaca, ¿no? Porque antes las redes sociales cumplen mucho esa función, ¿no? De hacer de policía, ¿no? De lo que ahora se dicta como las buenas costumbres y que curiosamente parten de círculos que se dicen liberales. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que el nuevo conservadurismo está surgiendo de colectivas, ¿no? De grupos que se decían liberales.
¿no? Pero sino que además ahora también, como dices, en el afuera militarizamos, ¿no? Y nos colocan frente a los demás, ¿no? Donovan Hernández, un querido amigo, ¿no? Que se dedica mucho a estas cosas, decía que en lo que han fracasado históricamente las revoluciones desde el siglo XX es en aceptar dos cosas, ¿no? Dice, la sexualidad y la diversidad. Dice, nunca hemos sabido qué hacer con esos dos puntos, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Y perdón que las voy a juntar, pero es que como eso sí, lamentablemente el que siempre nos vence en este programa es el tiempo, ¿no? Pero sí no quería omitir esa parte y que, insisto, no tiene que ver con esta divagación que estamos haciendo, ¿no? Que nos hablaras un poquito de tu proceso para Adiós la licuadora, porque además lo que yo solo pude ver el corto que tienes en Vimeo, Sí. pero decías en una entrevista que también es transdisciplinario, ¿no? Que también es transmediático y la postura, porque eso además a mí me interesó bastante sobre el trabajo sexual, ¿no? Que es un aspecto que también está muy notorio en tu trabajo y que es importante mencionar aquí. Claro. Sí, bueno, Adiós a la licuadora lo hice. Bueno, estaba en la licenciatura en comunicación y nos tocó la materia de documental y entonces teníamos que hacer trabajos en equipo y entonces pues de ahí se iba a hacer un trabajo, ¿no? Y cada quien tenía que proponer su idea. Yo propuse mi idea de hacer eso y nadie la quiso hacer conmigo y dije, ay, pues lo voy a hacer yo sola, ¿no? Lo voy a hacer yo sola para esta materia. Y cuando me di cuenta que yo no lo podía hacer sola porque era mucho y no se me había ocurrido hacerlo con archivos reapropiados porque en ese momento todavía no tenía no sabía que eso era posible. Dije, no, pues no sé, pero como justo, la neta, yo me había enamorado de la profesora de documental. Entonces dije, no, lo voy a hacer para que vea lo que hago y para impresionarla y que no sé qué. Y entonces me clavé con el corto y dije, lo tengo que lograr. Pasaron años. Y yo, o sea, por alguna razón, pues le trabajé el guión, le trabajé todo. Es más, la profesora yo ya ni estaba enamorada de la profesora, yo estaba enamorada de otra persona, yo ya estaba enamorada de otra persona. Y lo fui acabando, me tardé muchísimo, lo empecé en 2012 y lo acabé en 2016. Y entonces, justo lo que quería contar era, pues mi tema desde hace muchos años, tanto teórico como profesión, como en muchos sentidos, como postura política, es reconocer, quizás desde hace unos 10 años más, unos 10 años, reconocer el trabajo sexual como trabajo y pues separarlo de lo que es trata, ¿no? O sea, y entonces yo quería hacer como una serie de cortos, en un principio, que hablaran como de estas diferencias, ¿no? Y en este caso yo quería hablar más de la cuestión de trata, ¿no? O sea, como ahí es, y como yo no me podía ir a grabar cosas así, ni me interesaba hacerlo, la verdad, porque son situaciones que realmente yo las conozco, pero desde afuera, ¿no? Nunca he sido víctima ni parte de eso. Entonces, pues quería mostrarlas y utilizar los archivos reapropiados para decir, esto es trata y esto que yo hago es trabajo sexual, ¿no? Y entonces iba a hacer una serie de cursos y iba a profundizar más en el tema hasta que me di cuenta que precisamente, o sea, ¿por qué dentro del trabajo sexual siempre se relaciona luego con trata? Y cuando se comen una frutita o compran o hablan de, no sé, de la industria textil, de diseñadoras de moda, no lo relacionan inmediatamente con trata, cuando la mayor parte de la trata está en la ropa que utilizamos, o sea, hay muchísimas clases de trata fuera del mercado sexual. Y dije, precisamente lo que se tiene que hacer es eso, dejar de reproducir y hacer contenidos. Eso me di cuenta a lo largo de 10 años de estudios sobre el tema, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo tenía que dejar de relacionar y dije, bueno, como yo en ese momento estaba haciendo mi tesis de la licenciatura, yo ya era trabajadora sexual, pero estaba haciendo mi tesis de licenciatura para matar ahora sí que dos pájaros de un tiro, porque no me daba tiempo de trabajar y de investigar y de todo. Dije, voy a hacerlo sobre el trabajo sexual, que es un tema que yo ya sé. Entonces me dijeron, para que hables de qué es trabajo sexual, tienes que decir también qué es la trata para que se reconozcan las diferencias entre una cosa y otra. Por supuesto, la mayoría de mis tutores eran abolicionistas del trabajo sexual, todo lo veían con revictimización, etc. Dije, bueno, entonces me puse a leer teóricos, me presentaron al doctor, ¿cómo se llama este doctor? El de, no me acuerdo, uno de los más expertos en trata en México, ya no me acuerdo cómo se llama. Y yo dije, pero es que esto no es de lo que yo quiero hablar, pero ahora es que me obligaron a decir, si tienes que definir qué es trata para que tú argumentes que de lo que tú estás hablando es trabajo sexual. Entonces, por eso, teóricamente me empapé del tema, ¿no?
Y dije, no, qué horror, yo no quiero hablar de eso. Al salir dije, solo lo hice para el tema de la licenciatura, leí acerca del tema y todo. Y justo ya desde el lado cinematográfico dije, es que justo hay que dejarlo de relacionar una cosa con otra. Mi tema era el papel, no, era la objetivación del sujeto trabajadora sexual transgénero del centro de la ciudad de Puebla. Y lo iba a representar a través de un videoarte. Lo representé a través de un videoarte donde Luis me ayudó, porque en esa época yo no sabía ni editar. Entonces, pues justo lo que me hicieron ver las colegas que laboran en la calle, que son trabajadoras sexuales, es que yo me estaba revictimizando y que las estaba revictimizando a ellas y que la objetivación del sujeto estaba en todo, no nada más dentro de las trabajadoras sexuales. Pero pues como yo no nací sabiendo, ni nací siendo feminista ni transfeminista, yo sí lo estaba viendo como que las objetivadas de nosotras. Y cuando dije, no, no es cierto, o sea, pues hay objetivación en todo, ¿no? Y en diferentes niveles, y depende de tu clase social, cultural, etcétera, la forma en la que te objetivan más allá de tu profesión, que obviamente hay profesiones donde te objetivan más en otras, pero pues eso está dentro del sistema capitalista, ¿no? Pero eso ya lo fui comprobando a lo largo de mis estudios, ya en la maestría que me dieron una beca, en la maestría en cine en la Ibero, fue analizar el papel de la prostituta en el cine mexicano desde 1918, que fue la primera película con una protagonista que era Santa, la primera versión de Santa, hasta la fecha, ¿no? Y mi propuesta es justo hacer Diario de una puta, pero no es como dentro de la maestría, o sea, eso como queda como propuesta para hacerlo posteriormente, pero mi proceso de investigación, como se tiene que hacer en cualquier obra, un proceso de investigación, fue este estudio y la influencia que tienen las políticas públicas en la Ciudad de México, que es a donde se han hecho todas estas obras, o las obras más emblemáticas, en el contenido, tanto en los procesos de producción, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Y yo ya siendo activista en la Ciudad de México, creamos en 2017 la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales AMETS y con otras organizaciones estuvimos influyendo y tratando de gestionar, articular acciones por el reconocimiento del trabajo sexual allá, pues fui parte de la historia, ¿no? Entonces, pues soy parte de esa historia, ¿no? Entonces, pues hay un híbrido medio raro en mi trabajo empírico, pero lo he disfrutado muchísimo. Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta. De hecho, justamente eran sí, de Dios a la licuadora. Sí, de Dios a la licuadora. Ambas. Entonces yo dije, no, pues realmente ya solo se quedó Dios a la licuadora en eso. Ya con el tiempo dije, no voy a tocar más el tema, que hueva, es otra cosa, requiere otros estudios, requiere todo un doble trabajo que yo no tengo ni tiempo de hacer, ¿no? Porque es otro tema. Yo voy a hablar desde el reconocimiento del trabajo sexual, punto. Y entonces ya dejé como el tema, hice solamente ese cortito para explicar qué era, pero ya de ahí no. Sí, mi trabajo ha hablado mi trabajo de visual sobre el mercado sexual en general. Y ahorita justo con Diario de una puta estoy hablando sobre el reconocimiento del trabajo sexual, pero sí, ya no meto el tema de la trata y qué es eso, porque es otro tema. Es otro tema y que no nada más es dentro del mercado sexual, ¿no? Es en todo y es un tema bien complejo. En todo el capitalismo. Sí, y bueno, ya, no voy a seguir, habla. Ya, sí. No, muy bien, nosotros felices, lamentablemente sí, el tiempo nos está jugando la mala pasada, sí, pero justo, ¿no? Algo que no quería dejar pasar la oportunidad de decir es que a mí sí algo me ha llamado mucho la atención del arte experimental y tratando de resumir un poco lo que hemos comentado, es que es eso, ¿no? Que no pierdas de vista que la experimentación se da en la vida. ¿No? Y ahí es donde más estoy de acuerdo con Marx, ¿no? Cuando dice que justamente en ese sentido no es que el arte tenga que ser panfletario, sino que justamente apela a los modos de vida de aquellos que se quieren poner en control de los medios de producción, ¿no? O sea, eso apela a ese tipo de arte. Hace unos días leí una entrevista con una dramaturga aquí española, ¿no? Que decía que algo que le causa mucha pereza del arte contemporáneo es que es un montón de pijos, que así se le dice a los fresas aquí en España. Dice, ahora es un montón de pijos que simplemente hacen arte porque tienen dinero para hacerlo. Uh-huh. ¿No? Dice, y se les va que hay muchos que necesitamos hacerlo, que lo hacemos porque necesitamos interiormente y socialmente hacer esto que hacemos y que eso es lo que le da la importancia, no nada más porque tengamos los recursos para hacer algo, ¿no? Entonces que la experimentación es justo eso, ¿no? Estar en la vida, ¿no? Estar en la vida. Y justo con esta respuesta que acabas de dar, incluso respondiste a la que iba a ser mi última pregunta, ¿no? Porque a mí Santa me parece una novela importantísima, ¿no? Y entonces que tomes este proyecto, pudimos ver el tráiler que tienes ahí arriba.
¿no? Y pues bueno, estaremos al pendiente de en qué se convierte esto. Sí, 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 sí. Sí. Muchísimas gracias, Donani, por compartir tus pensamientos en este espacio. Cuando quieras, estás invitadísima a regresar y a seguir contándonos acerca de lo que tú quieras contarnos, porque aquí se habla de lo que queramos hablar. Aquí no nos guardamos nada. Y muchísimas gracias por estar aquí, por darnos una hora de tu tiempo. Y bueno, yo creo que hablaste de muchas cosas que si bien se podrían desarrollar en 3 podcasts más, nos dejan con muchísimos pensamientos, ¿no? Que algún día tendremos que hacer. Exacto, y yo creo que, bueno, lo que yo diría para cerrar es que invito a la audiencia a escuchar a don Anaí y a realmente reflexionar acerca de las cosas que ha dicho y pensar en esto, ¿no? Y tratar de entender diferentes puntos de vista y no juzgar todo al ojo de nuestra experiencia, ¿no? Porque las experiencias son múltiples y hay tantas experiencias que se pueden vivir en esta vida que realmente es imposible que nosotros validemos nuestra experiencia como la única. Entonces, sigamos descubriendo, sigamos analizando y sigamos viendo arte, ¿no? Eso es lo importante y creando arte. Así que muchísimas gracias, don Anaí, por estar aquí con nosotros y nada. Gracias, Francisco, Sergio, Luis, y si me permiten hacer un pequeño anuncio Claro parroquial. que sí. Claro. Pues, Claro. pues este proyecto Diario de una puta es autogestivo. Les invitaría a googlearme como Don Anaí y a seguirme en redes sociales para que conozcan el proyecto y si gustan cooperar con lo que sea las personas que nos vean, lo que sea es bueno y todo se irá por esta obra que ya, si me googlean, ahí van a saber de qué trata y creo que es importante mostrar otras formas de que las trabajadoras sexuales, una, no somos objeto y otra que no somos lo que cuenta el cine, ¿no? Hay muchísimas clases de trabajadoras sexuales, como hay clases de diferentes clases de... Bueno, hay diversidad, ¿no? De doctoras, de albañiles, de dentistas, de todo, ¿no? Y para empezar a romper estereotipos. Lo hago desde mi visión porque no me interesa representar, o sea, no creo como esto de dar voz, sino más bien cada quien una tiene voz para hablar por una misma. Entonces, pues mostrarles como un pedacito de mí y no solo de mí, sino de una cuestión ahí. Entonces, por quien si quieren aportar económicamente, se acepta todo. Muchísimas gracias por el tiempo, por escucharme y cualquier cosa aquí estamos. Muchas Y gracias. pues dejaremos el enlace de este proyecto. Ahí Luis nos hará favor de poner el enlace La descripción. en la descripción tanto del podcast como del video, ¿no? Para los que nos ven a través de YouTube. Y esto que acaba de decir don Anaí es muy importante, cierra creo muy bien porque justo es eso, ¿no? Y sobre todo creo que es lo mejor que le podemos decir a la gente que esté interesada en hacer arte, ¿no? Y en particular este arte que tiene que ver con lo social, ¿no? No se trata de dar voz, ¿no? Porque voz toda esa gente tiene, ¿no? Lo Claro, importante es empezar a prestarle escucha. Y eso es lo que nos hace mucha falta. justo eso, Francisco, justo eso. Pues muchísimas gracias. Que Gracias. tengan... Andrea, mil gracias, Anaí. Un verdadero gusto conocerte. Bye.